Nunca pensé que la vida pudiera partirse en dos en un solo segundo, pero hay momentos que no avisan, que llegan con una simple frase y aún así te atraviesan como si vinieran cargados con todo el peso del mundo. Mamá, quiero conocer a mi verdadero padre. Mi hijo, Daniel, no levantó la mirada cuando lo dijo. Tenía 15 años. Esa edad en la que los silencios dicen más que las palabras. Esa edad en la que el corazón quiere respuestas, incluso de lugares peligrosos. Yo sentí cómo se me helaban las manos. No por la frase en sí, sino por lo que escondía. Un anhelo profundo, una herida que nunca imaginé que seguía abierta. Respiré despacio. ¿Quién te habló de él?, pregunté. Daniel se encogió de hombros. Siempre supe que no era Marcos, pero nunca te quise molestar. Ahora necesito saber quién soy. Marcos, mi esposo, el hombre que lo había criado desde que Daniel tenía 3 años. El único padre que había conocido, el que lo había acompañado a sus partidos, a sus tareas, a sus miedos nocturnos. Daniel lo sabía, pero aún así, algo dentro de él reclamaba sangre, origen, esa extraña necesidad de mirar hacia atrás aunque duela. Me quedé en silencio unos segundos. ¿Cómo explicarle que su padre biológico no era una historia, sino una advertencia? ¿Cómo decirle que había un motivo por el que desapareció de nuestras vidas antes de que él pudiera pronunciar su primer mamá? Daniel levantó la mirada por fin. Mamá, no quiero lastimarte, pero necesito verlo. Tragué saliva. Está bien, dije finalmente. Te contaré lo que quieras saber. Pero la verdad, ni yo sabía por dónde empezar. Esa noche, Marcos llegó tarde del trabajo. Yo estaba sentada en la sala, inmóvil, mirando una taza de té frío, como si fuera una señal de algo que se rompía lentamente. ¿Qué pasó?, preguntó al verme. Daniel quiere conocer a su padre biológico. Marcos cerró los ojos, como si la frase fuera un golpe inesperado. ¿Y tú qué le dijiste? Que hablaríamos mañana. Él se sentó a mi lado, en silencio. Su mano buscó la mía, pero la mía temblaba demasiado. ¿Sabes que tarde o temprano iba a preguntar? Susurró. Asentí. Sí, lo sabía, pero saber algo no significa estar preparada para enfrentarlo. Daniel entró a la cocina al día siguiente con un aire distinto, como si esa nueva búsqueda le hubiera dado un extraño sentido de madurez. Yo lo miré y vi a un niño, pero también vi al joven que pronto sería. Uno que quería respuestas que ya no podían esconderse. Te contaré la verdad, le dije, pero prométeme algo. Si decides conocerlo, lo haremos juntos. Él dudó. Luego asintió. Te lo prometo. Yo respiré hondo. Tu padre biológico se llama Esteban. Lo conocí cuando tenía tu edad, y durante un tiempo creí que era un buen hombre. Daniel me observaba con los ojos muy abiertos. ¿Y por qué se fue? No se fue, corregí. Lo eché. Daniel abrió la boca, sorprendido. ¿Por qué? Aquí estaba el primer nudo en la garganta. El momento en que debía decidir cuánto decir, cuánto callar. Pero la verdad, cuando se guarda demasiado, termina pudriéndose. Porque era violento, respondí, y porque estaba involucrado en cosas peligrosas. No era alguien capaz de cuidar de nadie, ni siquiera de sí mismo. Daniel guardó silencio. ¿Te hizo daño?, preguntó con un hilo de voz. Me hizo suficiente, respondí suavemente. Pero cuando supe que estaba embarazada de ti, ya no permití que se acercara más. Daniel bajó la mirada, tratando de procesarlo. ¿Y él sabe de mí? Sí, respondí. Y trató de regresar una vez, cuando tú tenías 2 años. Pero no venía a formar una familia. Venía a esconderse. Y no dejé que entrara.
Daniel apretó los labios. ¿Y si ahora cambió? ¿Y si quiere conocerme? Sus palabras cortaron algo dentro de mí. No porque estuviera equivocado, sino porque tenía esperanza. Una esperanza que yo sabía que podía destruirlo. Daniel, susurré. A veces la sangre no hace familia. A veces la familia la hace quien se queda. Pero necesito verlo, insistió. Saber quién es. Solo eso. Yo asentí, aunque cada músculo de mi cuerpo gritaba lo contrario. Está bien, lo buscaremos. Esa tarde, cuando Marcos volvió, Daniel ya estaba en su habitación. Yo me acerqué a él, con el corazón en la mano. Marcos, tú eres su padre, pero él quiere conocer al otro. Marcos respiró hondo, dolorido, pero firme. Lo sé. Su voz estaba tranquila. Y voy a estar con ustedes. No importa quién sea ese hombre. Daniel es mi hijo. Sus palabras me derritieron por dentro. Marcos siempre había sido así. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, sostenía el mundo. Pasamos 3 días buscando información. 3 días de puertas cerradas. Nombres que nadie quería mencionar. Historias que parecía mejor dejar enterradas. Hasta que finalmente un mensaje llegó a mi teléfono. Sé que me buscan. Podemos hablar. Daniel casi saltó de emoción. Yo sentí un puñal frío en el estómago. Porque una cosa era buscar a Esteban, y otra muy distinta era encontrarlo. Y yo sabía, con una certeza que me quemaba la piel, que este encuentro no sería un abrazo perdido. No sería un momento de película. No sería la historia bonita que Daniel imaginaba. Esteban no había cambiado, no había sanado, no había crecido. Esteban seguía siendo Esteban. Y si mi hijo insistía en abrir esa puerta, tendría que ver quién era realmente el hombre que había idealizado. Y esa verdad podía romperlo. El mensaje de Esteban se quedó flotando en el ambiente como un presagio. Corto, seco, sin cariño ni remordimiento. Solo una frase que parecía una invitación, pero que yo conocía bien. Era un anzuelo. Daniel leyó el mensaje al menos 10 veces. Sus ojos brillaban con esa mezcla de miedo y emoción que solo los adolescentes sienten. La mezcla peligrosa, la que nubla el juicio. ¿Ves, mamá? Quiere hablar conmigo, dijo con una sonrisa que me partió el alma. Yo asentí, pero por dentro mis pensamientos eran una avalancha. ¿Quiere hablar? No. Esteban no quería hablar. Esteban quería evaluar, medir, calcular qué podía obtener de todo esto. ¿Dónde dice que quiere vernos? Pregunté. Daniel volvió a leer. Cuando quieran. Estoy en la ciudad. No especifica nada. Solo eso. Marcos, que estaba apoyado en el marco de la puerta, cruzó los brazos. Lo conocía bien. Ese gesto significaba que algo dentro de él ya estaba en alerta total. Ese hombre nunca hizo nada sin un motivo, dijo Marcos. Daniel frunció el ceño. No lo conoces. Y tú tampoco, respondió Marcos, suave pero firme. Solo conoces la versión que inventaste para llenar un vacío. Daniel se tensó. La herida estaba expuesta. Marcos, tú no puedes entender. No es lo mismo no saber quién eres. Marcos respiró hondo. No se ofendió. No levantó la voz. No discutió. Tienes razón, dijo finalmente. Pero sí sé lo que es proteger a alguien. Y tú, Daniel, no ves el peligro porque estás mirando con el corazón, no con los ojos. Daniel apretó la mandíbula. Su orgullo pegó un salto. No soy un niño. Ojalá fuera tan simple, murmuré. Pasamos horas decidiendo qué hacer. Daniel insistía en que quería verlo. Al menos una vez. Yo, en silencio, repasaba cada recuerdo de Esteban, como si fueran fotografías quemadas en los bordes.
su mirada fría, su temperamento impredecible, su sonrisa que nunca llegaba a los ojos, el olor a alcohol en las madrugadas, los golpes a la mesa cuando se frustraba, la sensación constante de caminar sobre vidrio y, sobre todo, la mentira, su manera perfecta de fingir arrepentimiento para obtener lo que quería. Esteban podía manipular a cualquiera, pero un adolescente con hambre de identidad, ese sería el blanco perfecto. Decidimos enviarle un mensaje. Podemos vernos mañana, en un lugar público. Esteban respondió en 2 minutos. Perfecto. Ustedes digan, sin emoción, sin sorpresa, sin preguntas, como si nos hubiera estado esperando. Daniel sonrió. Yo sentí algo helado recorrerme la espalda. La mañana del encuentro, Daniel se vistió como si fuera a un evento importante. Se peinó 3 veces. Eligió una camisa que casi nunca usaba. Yo lo observaba desde la puerta. La ilusión, esa ilusión que solo los hijos pueden sentir por un desconocido que cargan en la memoria como un fantasma idealizado. ¿Estoy bien así?, preguntó. Asentí. Estás perfecto, hijo. Pero por dentro estaba rota, porque sabía que ese encuentro no le daría lo que él esperaba. Sabía que la verdad no suele ser hermosa. Sabía que la identidad que buscaba podía convertirse en un golpe del que le costaría levantarse. Marcos entró en la sala, con su chaqueta puesta y la llave del coche en la mano. «Vamos juntos», dijo. Daniel lo miró con cierta incomodidad, pero no se negó. Era nuestro acuerdo. Nada de encuentros a solas. Llegamos al café 15 minutos antes. Daniel temblaba ligeramente. Trataba de disimularlo, pero sus manos hablaban por él. «¿Y si no le gusto?», preguntó de repente. «No estás aquí para gustarle», dijo Marcos. «Estás aquí para conocer la verdad». Daniel tragó saliva. Yo alcé la mirada hacia la puerta, y ahí estaba Esteban. Entró con una seguridad que no recordaba, pero con la misma energía inquietante de siempre. No era alto, pero caminaba como si lo fuera. Su ropa estaba limpia, pero no cuidada. Sus ojos, esos ojos que parecían leer las debilidades de los demás antes de que abrieran la boca. Daniel lo reconoció sin reconocerlo. Una mezcla de intuición y fantasía rota. Esteban sonrió. Daniel. No dijo hijo. No dijo, qué grande estás. No dijo, perdóname. Dijo su nombre, como quien prueba el sabor de algo que podría ser útil. Daniel se levantó de inmediato. «Hola», respondió. Se quedaron mirándose unos segundos. Esteban lo estudió de arriba abajo, como si analizara no al muchacho, sino al posible beneficio. Luego su mirada pasó a Marcos y se endureció. «Tú debes ser el que me reemplazó», dijo con un aire burlón. Marcos no se movió. «Yo soy el que estuvo cuando tú no estabas», respondió. Esteban sonrió con una mueca torcida. «Qué conveniente». La tensión se cortaba con un cuchillo. Esteban finalmente me miró. «Hola, Ana». Ni un rastro de vergüenza. Ni un «¿cómo estás?». Ni un «¿cuánto tiempo?». Solo un saludo vacío, como si no hubiese dejado cicatrices, como si nada hubiera pasado. «Hola», Esteban respondí, sin bajar la mirada. Se sentó frente a nosotros. «Bueno», dijo, entrelazando los dedos. «A ver, ¿qué quieren saber?». Daniel lo miró como si frente a él estuviera una historia completa. «Quiero saber quién eres». Esteban sonrió. «Eso depende de a quién le preguntes». Esa oración fue el primer indicio, la primera grieta, la primera pieza del espejo que pronto se rompería. Esteban no venía a dar respuestas. Venía a construir una versión, la suya, una versión que pudiera atrapar a Daniel, una versión
que pudiera lastimarlo. Una versión que solo tenía un objetivo: recuperar un lugar en su vida, aunque nunca lo mereció. Y ese día, Daniel iba a descubrirlo, de la peor forma. Esteban apoyó los codos sobre la mesa, como si estuviera a punto de contar una historia fascinante. Daniel lo miraba con esos ojos que yo conocía, los ojos de alguien que quiere creer. Querer creer. Esa fue, siempre, la debilidad de mi hijo. Y Esteban lo detectó en segundos. Bueno, Daniel, dijo Esteban con una sonrisa ladeada. Empecemos por lo básico. Soy tu padre. Daniel tragó saliva. La palabra padre cayó sobre la mesa, como una llave que él había estado buscando toda su vida. Marcos apretó la mandíbula. No dijo nada, pero su silencio vibró. Esteban no notó, y disfrutó ese detalle como un animal que huele sangre. Padre biológico, corrigió Daniel. Eso dijiste. Sí, respondió Esteban. Pero sigo siendo tu padre. Esa palabra, repetida, insistida, estirada, era un anzuelo. Lo sabía. Él sabía que lo sabía, y aún así lo hacía. ¿Por qué te fuiste?, preguntó Daniel, directo, valiente. Esteban soltó un suspiro teatral, ese suspiro que tantas veces había usado cuando quería parecer víctima. Daniel, la vida es complicada, y a veces cometemos errores. Quise reír, o golpear la mesa, o irme, pero no hice nada. Me quedé inmóvil, porque sabía lo que vendría. Cuando yo era joven, continuó Esteban, no tenía la madurez para formar una familia, no tenía estabilidad. Tu madre y yo teníamos diferencias. Diferencias. Ese era su término para referirse a sus explosiones, sus ausencias, sus mentiras, sus noches enteras desaparecido. Diferencias. Daniel lo escuchaba con atención. Marcos lo observaba, como si pudiera leer sus intenciones. Yo estaba atrapada entre querer proteger a mi hijo y querer que él mismo descubriera la verdad. ¿Intentaste volver?, preguntó Daniel. Claro, respondió Esteban, sin dudar, varias veces. Mentira, una detrás de otra. Pero Daniel no podía saberlo. No aún. Tu madre, continuó Esteban, mirándome fijamente. Tenía miedo. No quería que yo me acercara. Me cerró la puerta. Daniel me miró, no con reproche, con duda. Duda. La semilla que Esteban quería plantar. ¿Es cierto, mamá?, preguntó. Respiré despacio. Ay, Daniel, cuando tu padre biológico volvió, no venía a construir nada. Venía huyendo de problemas graves. Yo tenía que protegerte. Esteban chasqueó la lengua. Problemas tiene todo el mundo, Ana. No del tipo que tú tenías, respondí. La mesa se tensó de golpe. Daniel miró a uno, luego al otro. Parecía atrapado entre dos historias, sin saber cuál era la real. Ese era el plan de Esteban. Ese siempre fue su talento. Crear una duda tan sutil que la verdad parezca exagerada. Mírame, hijo, dijo Esteban de pronto. Daniel levantó la vista. Tú tienes derecho a conocerme, a saber quién soy, a decidir por tu cuenta. No eres un niño y nadie debe manipularte. La palabra manipular colgó en el aire como un cuchillo. Marcos se inclinó hacia adelante. A Daniel nadie lo manipula, dijo en voz firme. Esteban sonrió. Pues yo veo otra cosa. ¿Qué ves?, preguntó Marcos, con el tono de alguien que ya está cansado de la amenaza velada. Veo a un hombre inseguro, respondió Esteban. Uno que teme perder algo. Marcos no reaccionó, pero sus ojos decían todo. Era protector, sí, pero nunca violento, nunca cruel. Esteban era lo contrario. Marcos no tiene miedo, intervine. Quien tiene miedo eres tú.
Esteban apoyó la espalda en la silla, cruzó los brazos y me observó. ¿De qué tendría miedo, Ana? De que Daniel vea quién eres realmente. No respondió, solo sonrió. Y esa sonrisa, Daniel la confundió con calma. Marcos la vio como provocación. Yo la reconocí como advertencia. Daniel, dijo Esteban, cambiando súbitamente de tono. ¿Sabías que tienes mi misma forma de caminar? Daniel se sorprendió. ¿De verdad? Sí. Igualito mintió con la suavidad de quien toca un instrumento afinado. Y tienes mis manos también. Y esa mirada. Me recuerdas a mí a los 15. Daniel bajó los ojos hacia sus manos, como si de pronto llevaran una historia que nunca supo leer. Marcos apretó el puño debajo de la mesa. No lo conoces lo suficiente, como para decir eso, murmuró. Tú tampoco lo conoces, replicó Esteban. No eres su padre. La frase cayó como un balazo. Daniel se tensó. Marcos se congeló. Yo sentí como si me arrancaran el aire del pecho. Esteban sabía exactamente dónde golpear. No en la carne, sino en la identidad. Yo soy quien estuvo aquí, respondió Marcos, sin alzar la voz. Tú solo aportaste un apellido que nunca usó. Esteban sonrió. Pero la sangre siempre llama. Daniel tragó saliva. Miró sus manos otra vez. La semilla estaba germinando. Quiero que pasemos un día juntos, dijo Esteban de pronto. Tú y yo, a solas. El corazón se me detuvo. No dije automáticamente. Eso no va a suceder. ¿Por qué no? Preguntó él, sabiendo perfectamente cuál era la respuesta. Porque no confío en ti. Daniel intervino. Mamá, puedo cuidarme solo. No entiendes, Daniel susurré. Hay cosas que no ves. Esteban inclinó la cabeza, victorioso. Lo que ella quiere decir, dijo, es que no quiere perder control. Marcos golpeó la mesa con la palma, sin violencia, pero firme. Basta. Esteban lo ignoró completamente. Daniel, tú tienes derecho a elegirme. Ese es tu derecho. Soy tu padre. Puedes venir conmigo cuando quieras. Daniel inhaló con fuerza. Su corazón estaba dividido. La realidad que siempre conoció y la fantasía de lo que podría haber tenido. ¿Puedo pensarlo? Preguntó él. Esteban sonrió. Claro, hijo. Tómate tu tiempo, pero recuerda algo. Yo siempre estaré aquí para ti, no como otros. La puñalada final, no a Daniel, a Marcos. Marcos bajó la mirada. No por derrota, sino por dolor. Y Daniel lo vio, y aún así, no dijo nada. Eso me rompió. Cuando nos levantamos para irnos, Esteban me susurró al oído. Lo vas a perder, Ana. La sangre siempre gana. Yo lo miré a los ojos, sin miedo. La sangre no hace a un padre, respondí. La elección, sí. Esteban se rió suavemente. Ya veremos. ¿Qué elige? Salimos del café. Daniel caminó unos pasos adelante, Marcos detrás de él, yo en medio de ambos, sintiendo cómo una grieta se abría bajo nuestros pies. Esteban había hecho lo que mejor sabía hacer, entrar en la mente de alguien y no salir. Daniel no lo había visto aún, pero yo sí. Y ese día supe algo aterrador. Mi hijo ya no estaba dudando entre dos hombres. Estaba siendo arrastrado por uno, mientras el otro solo sabía esperar. Y, por primera vez, sentí que podía perderlo. De verdad perderlo. El camino de regreso a casa fue silencioso. El tipo de silencio que no sale de la boca, sino del alma. Daniel iba sentado en el asiento trasero, mirando por la ventana como si el mundo fuera un rompecabezas nuevo que acabara de descubrir. Cada tanto fruncía el ceño, como si intentara comprender algo que aún no tenía forma. Marcos, al volante, mantenía la mirada fija en la carretera.
No hablaba, no respiraba fuerte, pero sus manos, tensas en el volante, lo decían todo. Yo los observaba a ambos desde la quietud de mi asiento, sintiendo cómo un temblor invisible me recorría lentamente. Era como ver a dos personas atrapadas en una tormenta que no provocaron. Cuando llegamos, Daniel subió a su habitación sin decir una palabra. Marcos y yo nos quedamos en la sala. El silencio entre nosotros no era distancia, era preocupación. No me gusta esto, dijo finalmente Marcos, con la voz baja pero firme. Ese hombre tiene un plan, no sé cuál es, pero tiene uno. Me senté junto a él. Yo también lo sabía. Daniel está confundido, murmuré. Y Esteban sabe exactamente cómo confundir a la gente. Marcos me miró, y en sus ojos vi algo que me rompió. Sentía que estaba perdiendo el lugar que había construido durante años sin haber hecho nada malo. Ana, susurró. ¿Y si él lo elige a él? Su voz tembló apenas, pero suficiente para desgarrar el aire entre nosotros. Daniel te ama, respondí, con la honestidad más profunda que tenía. Él está desorientado. Eso es todo. Marcos negó suavemente. Nunca me dijo papá. No realmente. Yo pensé que algún día lo haría, pero ahora desvió la mirada. Ahora creo que ese día no va a llegar. Me acerqué, tomé su mano, la apreté. Marcos, tú eres su padre. Lo eres aunque el mundo entero diga lo contrario. Él sonrió tristemente. Ojalá él lo sintiera así. Esa noche, mientras preparaba la cena, escuché pasos en la escalera. Daniel bajó lentamente, con el teléfono en la mano. Su rostro tenía una mezcla de ansiedad y emoción contenida. Mamá, él me escribió. Marcos levantó la mirada, atento. ¿Qué dijo?, pregunté, tratando de mantener la voz firme. Daniel leyó. Si quieres, mañana puedo mostrarte dónde crecí. Solo tú y yo. Mi estómago se encogió en un nudo. No dije inmediatamente, antes de pensarlo. No vas solo. Mamá, no soy un niño, dijo con irritación. Tampoco eres un adulto, respondió Marcos, sin levantar la voz. Daniel apretó el teléfono. Solo quiero conocerlo mejor, ver quién es, ver de dónde vengo. Sus palabras eran puñales suaves que no pretendían herir, pero herían igual. Daniel, dije, no conoces a ese hombre. No sabes lo que es capaz de... ¿Y si sí cambió?, me interrumpió, con una mezcla de esperanza y desafío. ¿Y si tú no quieres que yo lo vea porque tienes miedo? Sentí un golpe en el pecho, no por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. Esteban ya estaba en su cabeza. No tengo miedo de la verdad, respondí. Tengo miedo por ti. Pues déjame averiguarlo. Y se dio vuelta, subió las escaleras y cerró la puerta de su habitación. El sonido seco del golpe resonó como una verdad amarga. Mi hijo estaba empezando a alejarse, no por decisión propia, sino por la mano de alguien que sabía exactamente dónde manipularlo. Marcos respiró hondo. Tenemos que pararlo, Ana. ¿Cómo?, pregunté. Si lo obligamos, lo perdemos. Si lo dejamos, también. Tenemos que encontrar algo, respondió, serio. Algo que le muestre quién es realmente ese hombre. Algo que Daniel no pueda negar. Tiene razón. Un adolescente no escucha advertencias, escucha hechos. Y Esteban tenía demasiados hechos. Solo había que encontrarlos. Esa noche casi no dormí. Me quedé despierta, pensando en cada momento que viví con Esteban, en cada señal que ignoré, en cada mentira que creí, y en cada peligro del que escapé. Había algo que me inquietaba, algo que Daniel no sabía, algo que yo había decidido esconderle porque pensé que nunca necesitaría saberlo. Pero ahora sí necesitaba saberlo.
A la mañana siguiente, lo encontré desayunando. Estaba distinto, más callado, más encerrado en sí mismo. Daniel, dije suavemente, necesito decirte algo. Él levantó la mirada, sin expresión. ¿Qué? Me senté frente a él. Cuando tú eras muy pequeño, Esteban no desapareció de nuestra vida voluntariamente. Yo tuve que pedir una orden de restricción. Daniel dejó caer la cuchara. ¿Qué? No fue solo por su carácter, continué. Fue por algo más grave. Daniel abrió los ojos, incrédulo. ¿Qué hizo? Tomé aire lentamente. Era un recuerdo que aún dolía. Entró a nuestra casa una noche, borracho, golpeando las paredes, gritando que tú eras suyo. Yo te tenía en brazos, y él intentó arrancarte de mis manos. Daniel palideció. Marcos, que estaba en la puerta, bajó la cabeza. Él también conocía esa parte de la historia. Llamé a la policía, dije. Y después de ese día, nunca más lo dejé entrar. Daniel se quedó inmóvil. Lo veía en su rostro. Estaba procesando no una verdad, sino la destrucción de un ideal. Esa es la razón por la que no está en tu vida. No fue abandono, fue protección. Daniel tragó saliva. ¿Y él sabe que yo sé eso? No respondí. Él cree que eres una página en blanco. Por eso quiere verte. Daniel bajó la mirada a sus manos. Pero tal vez él cambió. Su voz ya no tenía convicción. Era más un susurro. Un último intento de sostener un espejismo. Daniel, dije. Hay personas que cambian, pero hay otras que no cambian, porque no creen haber hecho nada malo. Él no respondió, solo se levantó y subió a su habitación. Pero esta vez, no cerró la puerta con fuerza. La dejó entreabierta. Ese pequeño gesto fue un rayo de esperanza, pero también una advertencia. La tormenta todavía no había pasado. Durante 2 días, Daniel estuvo extraño. No estaba enojado, pero tampoco presente. Parecía atrapado entre 2 mundos, el que lo había criado y el que acababa de descubrir. No hablaba mucho, no mencionaba a Esteban, pero yo sabía, como solo una madre sabe, que la conversación no había terminado dentro de él. Había empezado. El tercer día. Mientras estábamos en la sala, su teléfono vibró. Daniel lo miró rápido, como quien recibe un secreto. Luego, lentamente, giró el dispositivo para que no pudiéramos ver la pantalla. Esa pequeña acción, ese movimiento de protección, Melo. ¿Quién es? Preguntó Marcos desde la cocina. Nadie. Mentira. Y su voz lo delataba. Marcos y yo nos miramos por un segundo. No dijimos nada. A veces, hablar demasiado rápido empuja a un adolescente justo hacia donde quieres evitar que vaya. Daniel subió a su habitación sin agregar más. Minutos después, escuché que la ventana se abría. No completamente, pero sí lo suficiente como para dejar entrar aire. Eso significaba algo. Necesitaba espacio, confusión, tiempo para pensar en algo que no quería compartir. Esteban, siempre Esteban. A la mañana siguiente, Daniel bajó con una determinación distinta. Quieto, serio, casi frío. Mamá, voy a verlo. No hizo rodeos. No pidió permiso. Lo declaró como quien anuncia una decisión final. Mi pecho se cerró. ¿A solas? Pregunté. Sí. No, dije inmediatamente. Mamá, por favor, solo quiero hablar. Solo quiero conocerlo mejor. No va a pasar nada. No confío en él. Pero no confías en mí tampoco. Ese golpe no era casual. Era influencia. Era Esteban hablando a través de él. Marcos salió de la cocina en silencio. Daniel
No te vas, solo dijo con voz firme. Punto. Daniel apretó los puños. Él dijo que puedo ir cuando quiera. Soy su hijo. Esa frase fue como ver un hilo desgarrarse. Marcos bajó la mirada. Yo apoyé la mano en su brazo, recordándole algo que Esteban jamás entendería. La paternidad no se mide por sangre, se mide por presencia. Daniel suspiró con frustración. Voy a ir hoy. ¿Con ustedes o sin ustedes? Y subió las escaleras. La puerta se cerró, pero esta vez no sonó como enojo, sonó como decisión. 1 hora después, el teléfono de Marcos sonó. Lo atendió sin reconocer el número. Sí, hubo un silencio. ¿Quién habla? Insistió. Cuando colgó, su rostro había perdido color. Era Esteban, dijo, casi en un susurro. Me quedé helada. ¿Qué quería? Marcos tragó saliva. Dijo que Daniel estaba tardando, que si no lo llevábamos, él podía ir a buscarlo directamente. Mi sangre se congeló. ¿Buscarlo? ¿A dónde? No especificó. Solo lo dijo como advertencia. Esteban nunca había sido directo. Siempre insinuaba, siempre amenazaba en voz baja. Ese era su estilo. Pero ahora estaba acelerando. Antes de que pudiera responder, Daniel bajó por las escaleras con una chaqueta puesta y el teléfono en la mano. Ya me voy, dijo. No le respondí inmediatamente. Mamá, no me puedes detener. Dio 2 pasos hacia la puerta. Marcos lo interceptó, sin tocarlo siquiera. Daniel dijo con calma, solo vamos contigo. Nada más. Daniel respiró hondo. Por un momento, pensé que cedería, que vería la realidad, que entendería el peligro. Pero entonces, su teléfono volvió a vibrar. Lo miró, y su expresión cambió. Una sonrisa pequeña, casi imperceptible, le cruzó el rostro. Eso fue lo que me asustó. Esa sonrisa que nunca le había visto. Esa sonrisa que no era suya. Ya está. Él viene por mí, dijo. No necesitan venir. Yo sentí que el mundo se inclinaba bajo mis pies. ¿Viene por ti? Pregunté. ¿Dónde está? Aquí cerca. Marcos abrió la puerta de inmediato. Miró hacia afuera. Y lo vimos. El coche de Esteban, oscuro, con los vidrios polarizados, detenido justo frente a nuestra casa. No bajó, no saludó, solo esperó. Eso era lo que él hacía, esperar que los demás cometieran el error de acercarse. Daniel dio un paso hacia la vereda. Marcos lo tomó suavemente del brazo. No, suéltame. Daniel dije, con una voz que salió desde el fondo de mi alma. No vayas. Él dudó. 1 segundo. 2. Y ese pequeño temblor en su mirada fue la única señal de que todavía me escuchaba. Solo quiero verlo, susurró. Entonces lo vemos juntos, respondí. Él dijo que quería verme a mí. A solas, porque quiere aislarte, respondí. Quiere que pienses que solo él puede responder tus preguntas. Pero tú no le debes nada, nada. Daniel apretó los labios. La puerta del coche se abrió al fin. Esteban bajó, sin prisa, sin sonrisa, con una expresión que no era paternal, sino evaluadora. Daniel, dijo, vamos. No, hola. No, ¿cómo estás? No, ¿puedo acercarme? Solo una orden. Daniel dio un paso más. Marcos lo sostuvo. Esteban lo notó. Ella te manipula, dijo, señalándome. No quiere que descubras quién eres. ¡Basta!, exclamé. No uses mis palabras. Esteban sonrió. Esa sonrisa que ya había visto. La sonrisa de un depredador que huele duda. Daniel, si quieres venir conmigo, ven. Nadie aquí puede detenerte. Y ahí fue el quiebre.
Porque Daniel, con la respiración agitada y el corazón confundido, dio otro paso hacia él. Uno más, y sería demasiado tarde. Marcos se movió, no con violencia, no con fuerza, con el tipo de firmeza que solo un padre real puede tener. Daniel dijo, con la voz rota pero firme, si cruzas esa vereda, él no te va a cuidar, te va a usar. Daniel se quedó inmóvil, entre dos mundos, entre dos destinos, entre dos hombres que representaban dos versiones opuestas de lo que significa ser padre. Hijo, susurré, escúchame por favor. Lo que buscas no está ahí. Daniel cerró los ojos, respiró, dudó, y esa duda fue suficiente para que Esteban mostrara su verdadera cara. Daniel dijo con irritación, «¡Sube al coche ahora! ¡No tienes que pedir permiso a nadie!». Su voz ya no era dulce, ni suave, ni seductora. Era autoritaria, demandante, violenta. Daniel abrió los ojos y finalmente lo vio. Lo vio como yo lo había visto años atrás. Lo vio como Marcos lo veía desde el inicio. Lo vio como realmente era, no un padre, no un guía, no un origen, solo un peligro. Y en ese instante, su expresión cambió. «No voy contigo», dijo Daniel. Esteban frunció el ceño. «¿Qué dijiste?» «No voy». Daniel retrocedió hacia nosotros. Esteban dio un paso hacia adelante. «Tú eres mío», escupió. «¡No de ellos!». Daniel tembló. Marcos lo protegió instintivamente. Y yo, sintiendo que por fin la verdad había salido a la luz, dije, «Él no es tuyo. Nunca lo fue. Nunca lo será». Esteban apretó los puños. «Esto no termina aquí». «Sí termina», respondí. «Terminó hace años. Tú solo llegaste tarde a darte cuenta». Esteban nos miró con una mezcla de ira y derrota contenida. Luego subió al coche y desapareció. Daniel se quedó parado frente a la casa, respirando como si hubiera corrido un maratón. Marcos le puso una mano en el hombro. Yo me acerqué y toqué su rostro. «Hijo, ¿estás bien?» «Sí», susurró. «Por primera vez, sí». Pero sus ojos estaban llenos de lágrimas. «Mamá, yo no sabía. Yo solo quería saber quién soy». «Ya lo sabes», Daniel, dije, abrazándolo. «No eres su pasado, eres tu propio futuro». Los días siguientes fueron extraños. No hubo portazos, ni gritos, ni llamadas a medianoche. Esteban no volvió a aparecer frente a la casa. Pero eso no significaba que se hubiera ido. No del todo. El peligro, lo aprendí hace años, no siempre está en lo que ves. A veces está en lo que no escuchas, pero intuyes. Daniel estaba más callado que de costumbre. Se encerraba en su habitación, pero no como antes. Ya no había esa rebeldía silenciosa, ese desafío. Ahora había algo distinto. Un peso. Una tarde, lo encontré sentado al borde de la cama, mirando fijamente su teléfono apagado. «Hijo», dije, apoyándome en el marco de la puerta. «¿Esperas que él llame?» Daniel tardó en responder. «No sé». Su voz sonaba rota, como si estuviera cansado de sentir tanto al mismo tiempo. Me acerqué y me senté a su lado. «Lo que pasó el otro día», comencé, «fue duro. Para todos, pero sobre todo para ti». Él se pasó la mano por el cabello, nervioso. Yo, de verdad, pensé que, tal vez, él podría ser alguien distinto, murmuró. Cuando lo vi por primera vez, en el café, quise creerle. Quise creer que tal vez tú exagerabas, que él merecía otra oportunidad. «Es normal», respondí suavemente. «Cuando uno no sabe algo
inventa una versión menos dolorosa. Daniel me miró, con los ojos llenos de culpa, y lo defendí, mamá, aunque tú ya sabías quién era. Yo también lo defendí alguna vez, admití, durante años. No eres el único que quiso creer. Guardamos silencio unos segundos. Cuando lo escuché gritarme así, dijo Daniel, con la voz temblorosa. Cuando dijo que yo era suyo, entendí que no estaba hablando conmigo. Estaba peleando contra ustedes, como si yo fuera un objeto en medio. Supe que esa frase se le había clavado. Eres mío, no como un hijo, como una posesión. No eres de nadie, dije. Ni mío, ni de él. Eres tuyo. Daniel respiró hondo. Sus ojos brillaron. Pero tú me cuidaste. Marcos también. Él no. No dijo, él es mi padre. Dijo él. Solo eso. Y en esa distancia, en esa palabra tan pequeña, supe que algo dentro de Daniel ya había cambiado. Creímos que todo se calmaría, que Esteban, después de escuchar un no claro, se alejaría. Nos equivocamos. Una noche, cerca de las 11, alguien golpeó la puerta con fuerza. No como quien busca refugio, como quien viene a provocar. Marcos me miró, se levantó del sofá y fue a abrir. No lo abras del todo, susurré. Él asintió, abrió solo un poco, y ahí estaba otra vez. Esteban. Sus ojos estaban inyectados de rabia contenida. No traía sonrisa. No traía excusas. Solo traía una cosa: orgullo herido. Quiero hablar con mi hijo, dijo sin saludar. No es tu hijo, respondió Marcos, sin dudar. Y no hay nada de qué hablar. Esteban empujó un poco la puerta, pero Marcos sostuvo el marco. No puedes mantenerlo encerrado, ¿sabes? Escupió Esteban. Tiene derecho a estar conmigo. Yo me acerqué, lentamente. Tiene derecho a estar donde se sienta seguro, dije. Y contigo no lo está. Esteban rió con desprecio. Claro, dijo, porque ustedes se aseguraron de llenarle la cabeza de miedo, como hiciste conmigo hace años. Su mirada se clavó en mí con un odio antiguo. Yo no te llené de nada, respondí. Solo te detuve cuando intentaste arrancarlo de mis brazos. Sus ojos chispearon. Ahí estaba. No le dolía el pasado. Le dolía no haber ganado. Quiero verlo, repitió. Él me va a escuchar. Él no es como tú. Él ya te escuchó, respondió Marcos. Y te vio. Esteban apretó la mandíbula. ¿Y tú quién eres para hablar? Se burló. ¿El sustituto? ¿El segundón? Marcos tragó saliva, pero no se movió. Soy el que estuvo. Eso basta. Esteban quiso decir algo más, pero en ese momento una voz sonó detrás de nosotros. No quiero hablar contigo. Daniel estaba en la escalera. Había escuchado todo. Sus ojos estaban fijos en Esteban, no como antes, con esa mezcla de curiosidad y esperanza. Esta vez lo miraba con una claridad triste, dolorosa, pero firme. Vine por ti, dijo Esteban, no por ellos. Y por eso mismo no quiero hablar contigo, respondió Daniel. Esteban frunció el ceño. Te están manipulando. No, dijo Daniel, dando un paso hacia adelante. Ellos me cuidaron cuando tú no estabas. Ellos me alimentaron, me acompañaron, se quedaron cuando yo lloraba. Tú, no. Las palabras de Daniel fueron lentas, pero cada una era una piedra. Yo soy tu sangre, insistió Esteban. Y ellos son mi familia, respondió Daniel. Y si vienes a ponerlos en contra de mí, o a ponerme en contra de ellos, entonces no quiero nada contigo. Esteban se quedó en silencio, no porque no tuviera respuesta, sino porque nunca imaginó que ese muchacho, al que veía como un terreno vacío, tuviera ya raíces profundas. Te vas a arrepentir,
murmuró Esteban. Algún día vas a necesitarme. Daniel lo sostuvo la mirada. Ya te necesité una vez, dijo. Cuando era niño, y no estabas. Ahora, ya no. Esa fue la puñalada final. Y no vino de mí, ni de Marcos. Vino de él, de Daniel, de quien Esteban creía que podía moldear. Marcos cerró la puerta con calma. Del otro lado, escuchamos un golpe seco contra la madera, pero no la volvió a abrir. Esa noche Daniel entró en la sala, se dejó caer en el sofá y se cubrió el rostro con las manos. Lo odié, susurró. Por un segundo, lo odié tanto que me dio miedo lo que estaba sintiendo. Me senté a su lado. No lo odias, lo ves. Lo vi como tú lo viste, dijo. Como alguien peligroso, alguien que juega con las personas, alguien que no soporta que le digan no. Y me dio miedo parecerme a él. Sus palabras me atravesaron. No eres él, Daniel, murmuré. Tener su sangre no te hace igual que él. Tus decisiones sí te hacen distinto. Y hoy elegiste. Marcos se acercó también. Hijo, dijo, con voz suave, pero cargada de emoción. No tienes que demostrarle nada a nadie, mucho menos a él. Daniel levantó la mirada hacia Marcos. Tú no tienes mi sangre, dijo, pero fuiste todo lo que un padre debía ser. Marcos parpadeó, sorprendido. Sus ojos se llenaron de lágrimas que nunca había mostrado. Y yo siempre tuve miedo de llamarte papá, continuó Daniel, porque pensaba que estaba traicionándolo a él, incluso sin conocerlo. ¿Y ahora? Pregunté, con el corazón en la garganta. Daniel respiró hondo. Ahora entiendo qué traición habría sido no reconocerte a ti. Se giró hacia Marcos. Si todavía quieres, me gustaría llamarte papá. El silencio que siguió fue tan intenso que casi se podía tocar. Marcos se cubrió la boca con la mano. Luego la bajó lentamente. Claro que quiero, dijo con la voz rota. Siempre quise. Solo estaba esperando a que tú estuvieras listo. Daniel se lanzó a abrazarlo, no como lo hacía de niño, no con ese abrazo rápido e incómodo de los adolescentes. Fue un abrazo profundo, de esos que cierran heridas. Yo los miré y sentí que algo en mí, que había estado quebrado durante años, finalmente se acomodaba. Al día siguiente, fui a la comisaría, no para denunciar a Esteban por lo que había pasado, sino para actualizar la orden de restricción. No sabía si se iría de la ciudad. No sabía si intentaría hacer algo más. Pero una cosa sí sabía. Esta vez no iba a esperarlo con miedo. Esta vez no iba a huir. Esta vez lo enfrentaría con algo que antes no tenía. Un hijo que había elegido. Y un padre que no necesitaba demostrarlo. Salí de la comisaría con los papeles en la mano. Respiré hondo. Esteban podía seguir intentando meterse en nuestra vida desde lejos. Llamadas, mensajes, amenazas. Pero ya no tenía la llave. La llave estaba en manos de Daniel, y él había decidido cerrarle la puerta. Después del enfrentamiento en la puerta, la casa entera pareció exhalar por primera vez en días. El aire estaba más claro, los pasos más suaves, incluso los silencios menos tensos. Pero yo sabía, como una madre siempre sabe, que eso era solo una calma aparente. Daniel estaba más tranquilo, sí, pero no estaba en paz. Había ganado claridad, pero no había cerrado todas las heridas. A menudo lo encontraba perdido en sus pensamientos, mirando por la ventana o revisando viejos cuadernos, fotos, incluso su propio rostro frente al espejo. No buscaba a Esteban ya. Buscaba algo más profundo.
Buscaba entender quién era él, sin la sombra de Esteban detrás. Una tarde, mientras doblaba ropa en su habitación, entré sin anunciarme. ¿Puedo?, pregunté, aunque ya estaba dentro. Daniel asintió, sentado en el suelo, con las piernas cruzadas. Sobre la cama, tenía un álbum de fotos que no veía desde hacía años. La primera foto lo mostraba con 3 años, subido a los hombros de Marcos, riendo a carcajadas. «Ese día me caí», dijo él, «¿verdad?» Sonreí. «Un poco, pero Marcos te agarró antes de que tocaras el suelo». Daniel pasó la mano sobre la imagen. Había ternura en su mirada, pero también algo parecido a nostalgia. «¿Por qué a veces siento que tengo 2 versiones de mí mismo?», preguntó. «Una que creció con él», señaló la foto, «y otra que quiere entender por qué mi vida empezó con alguien que no estuvo». Me senté junto a él, porque cuando falta una pieza, uno mismo inventa su forma, respondí. «Pero ahora, ya viste la pieza real y no encaja». Daniel suspiró. «No quiero tener nada de él, mamá. Nada. Ni su sangre, ni sus gestos, ni su nombre». Esa última palabra quedó suspendida en el aire. «¿Tu nombre?», pregunté suavemente. Daniel cerró el álbum. «El apellido, su apellido», lo dijo con una mezcla de rechazo y tristeza. «Tu apellido no te define», respondí. «Lo que haces con él, sí». Daniel negó. «No quiero cargar algo que nunca me perteneció. Él no me dio nada, ni amor, ni presencia, ni familia. ¿Por qué tengo que llevarlo conmigo?». Yo guardé silencio. No porque no supiera qué decir, sino porque entendí que ese pensamiento era más profundo que una reacción impulsiva. Era una decisión. Esa noche, Marcos subió a la terraza para tomar aire. Lo encontré allí, sentado, con las manos entrelazadas. Me acerqué. «¿Estás bien?». «Sí», respondió. «Solo, pensando». «¿En qué?». Marcos suspiró. «En Daniel. En todo esto. En cómo está manejándolo. Y en lo que dijo hoy sobre el apellido». Me senté a su lado. «¿Te preocupa?». Marcos negó lentamente. «No me preocupa. Me conmueve. Su deseo de dejar atrás ese apellido no es por mí. No es para agradarme. Es para liberarse». Asentí. Era verdad. Pero Ana agregó, con una voz baja que llevaba años de espera: «Si él llega a pedírmelo, si me pide que yo sea su apellido, no sé cómo reaccionaré. No sé si voy a poder hablar». Le toqué la mano. «Solo dile la verdad», murmuré. «Que lo has amado como un hijo desde el primer día». Marcos tragó saliva. «Es que él nunca fue un reemplazo para mí. Nunca. Fue un regalo». Sus ojos se llenaron de lágrimas silenciosas. Y yo entendí que la historia que estábamos viviendo no era solo el cierre de una herida antigua, sino el nacimiento de una nueva identidad para los 3. A la mañana siguiente, mientras preparaba café, Daniel bajó las escaleras con una expresión que reconocí. «Determinación. Mamá, quiero hacer algo». Marcos entró justo detrás de él, como si hubiera sentido que algo importante estaba por decirse. «¿Qué cosa?», pregunté. Daniel respiró hondo. «Quiero cambiar mi apellido». La taza casi se me cae de las manos. «¿Estás seguro?», pregunté con cautela. «Sí», respondió sin dudar. «No quiero llevar el nombre de alguien que no me quiso, que no me cuidó y que solo apareció para confundirme. Quiero llevar un apellido que represente lo que soy y lo que siempre tuve». Miró a Marcos. Marcos se quedó completamente inmóvil. Su rostro se descompuso en emoción pura. No alegría. No sorpresa. Algo más profundo.
Un sueño que nunca se había permitido tener. Quiero llevar tu apellido, dijo Daniel. Si tú quieres. Marcos abrió la boca, pero no salió sonido alguno. Parpadeó varias veces, como si la realidad lo hubiera golpeado demasiado rápido. Daniel logró decir, con la voz quebrada, ¿Estás seguro? Daniel asintió, dando un paso hacia él. Siempre te vi como mi papá. Solo necesitaba darme cuenta de que no estaba traicionando a nadie al sentirlo. Marcos llevó una mano al rostro, intentando ocultar la emoción. Hijo, su voz se quebró completamente. No sabes lo que esto significa para mí. Daniel lo abrazó sin esperar más. Un abrazo largo, profundo, casi sacado de una vida pendiente. Un abrazo que cerraba un vacío de 15 años. Yo me quedé a un lado, con lágrimas que no sabía que tenía. Era un momento que había soñado 1000 veces, pero nunca imaginé que se sentiría tan grande. Sin embargo, la vida nunca cierra un capítulo sin mostrar un eco del anterior. A las horas, mientras Daniel estaba en su habitación, llenando papeles del instituto, llegó un mensaje a mi teléfono. Un número desconocido. Un mensaje corto. Esto no se acaba así. Lo supe antes de abrir la ventana del chat. Sabía perfectamente quién era. Esteban. No había insultos. No había amenazas explícitas. Solo una frase que en él significaba todo. Persistencia. Orgullo herido. Un último intento. Le mostré el mensaje a Marcos. Él no se sorprendió. No se irá tan fácil, dijo. Lo sé, respondí. Pero ya no tiene su entrada, agregó. Daniel ya no lo está buscando. Y él no puede controlar a alguien que no lo escucha. Era cierto. Esteban había perdido el arma más fuerte que tenía, la ilusión. Daniel ya lo había visto. Ya había escuchado su tono, su verdadero rostro, su ira, su ego. Esteban podía insistir, pero la puerta ya no abría hacia adentro. Estaba cerrada desde el otro lado, por Daniel. Esa noche, cuando me senté frente a mi hijo, él me miró con una calma nueva. ¿Tú crees que él va a volver?, preguntó. Posiblemente, respondí. Pero esta vez no volverá para confundirte. Volverá porque no soporta perder control. Daniel pensó unos segundos. Luego dijo algo que me estremeció. Entonces que vuelva. Lo dijo sin miedo. Esta vez soy yo quien decide, no él. Y por primera vez, desde que todo empezó, vi a mi hijo no como un muchacho que buscaba a su origen, sino como un joven que acababa de encontrarse a sí mismo. El mensaje de Esteban no volvió a sonar, ni una llamada, ni un ruido del coche frente a la casa. Nada. Pero yo sabía que ese silencio no era paz, era preparación. 2 días después, cuando el sol comenzaba a caer, alguien golpeó la puerta con insistencia. Marcos bajó primero. Daniel lo siguió. Yo me mantuve detrás porque ya sabía quién era. Esteban. Esta vez no venía solo. Traía papeles en la mano. Nunca había sido un padre, pero sí sabía usar el sistema cuando le convenía. Vengo a reclamar lo que es mío, dijo. Tengo derechos, y este papel lo demuestra. Marcos tomó el documento. Lo leyó. Casi se rió. Esto no significa nada, Esteban respondió. No puedes obligarlo a verte. No puedes apropiarte de una vida que nunca cuidaste. Esteban elevó la voz. Soy su padre. Daniel bajó los escalones. Miró a Esteban a los ojos sin temblar. No, dijo. Eres mi origen, no, mi padre. Esteban parpadeó, confundido. Nadie le había hablado así antes. Tú no entiendes nada, escupió de nuevo. Te manipularon.
Te llenaron la cabeza de mentiras. No respondió Daniel con calma. Yo vi quién eres. Y vi quién es él. Señaló a Marcos. El gesto fue pequeño, pero definitivo. Él estuvo. La frase cayó como un sello. Esteban dio un paso hacia Daniel, pero Marcos se interpuso sin empujarlo, sin violencia, solo con presencia. No vas a acercarte, dijo. Esteban se burló. ¿Y tú qué? ¿Su niñera? Marcos sostuvo la mirada. Soy su padre. El mundo se detuvo un segundo. Esa palabra, dicha por Marcos, se sintió como una verdad que por fin encontraba su voz. Daniel dio un paso. Se colocó a su lado. Sí, dijo, él es mi padre. Y el apellido que voy a llevar es el suyo, no el tuyo. Esa fue la estocada final. No un grito, no un insulto, solo la verdad. Esteban quedó inmóvil, como si alguien le hubiera apagado la luz interna. Por primera vez, no tuvo argumento, no tuvo manipulación, no tuvo poder, solo tuvo un hecho frente a él. Había perdido algo que nunca entendió cómo cuidar. Se dio vuelta, sin despedirse, sin mirar atrás, y se fue, esta vez de verdad, porque ya no quedaba nada que pudiera controlar. Esa noche, la casa se sintió distinta, más ligera, más llena. Daniel se sentó a mi lado en el sofá. ¿Sabes qué me di cuenta hoy? Preguntó. ¿Qué? Que no necesito saber de dónde viene mi sangre para saber quién soy. Me miró con una ternura nueva. Soy lo que ustedes hicieron de mí, lo que ustedes me enseñaron, lo que ustedes me dieron. Marcos se acercó. Daniel lo miró como quien reconoce por fin a la persona que estuvo siempre. Papá, dijo, gracias por no rendirte conmigo. Marcos cerró los ojos un instante, tal vez para no llorar, tal vez para recordar ese momento para siempre. Yo los miré juntos y entendí algo. La familia no es un lazo de sangre, es un acto de amor. Y a veces, la verdadera identidad no se encuentra en el pasado, sino en la elección que uno hace para construir su futuro. Daniel había elegido, y esa elección cerró la puerta que más temor le daba, para siempre.